palabra del Señor, a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María, la voz de María, tu saludo me trae alegría. La voz de María, la voz de María, visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para toda la familia. Tipo de contenido: formativo, educativo, cultural. Un saludo a todos los radioyentes en este programa La Iglesia, el edificio divino, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Estamos refiriéndonos, la última audiencia se refería al 17 de marzo del año 1976, acabado el año santo. El Papa quiere recordarlo, actualizarlo y ver los frutos de este año santo. Y dice, y cita a Mateo 7 y Juan 16, que dice así: recordemos las palabras del Señor: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, etc. Y luego también en San Juan leemos: no habéis pedido nada en mi nombre. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo concederé. La oración. Dice el Papa: por tanto, orar fuerte es una de las consecuencias del año santo. Y también ahora, que estamos en el año 2023, en Cuaresma de 2023, también es un tiempo fuerte, oración fuerte. Tenemos que intensificar la oración en este tiempo de Cuaresma, porque es un tiempo propicio para la vuelta a Dios, la reconciliación con Dios y con los hermanos. Recordemos que esta audiencia el Papa la hace en marzo, es en plena Cuaresma. Y hoy también, 2023, estamos en plena Cuaresma. Por tanto, una de las armas que nos da la Iglesia junto al ayuno y la limosna es la oración, oración fuerte. Y dice el Papa que también es verdad, aquella que pide pan y salud. Cuánta gente sin trabajo y está angustiado y pide: Señor, dame un trabajo, dame salud, que paso enfermo, ten piedad de mí. Bueno, también Dios escucha toda la oración. Pero la oración que tiende sobre todo a que se pueda encarnar en esta generación lo que el Papa San Pablo VI llamaba la civilización del amor, y que el año santo lo ha puesto de relieve: la civilización del amor. Rezar fuerte para ello, para que en tu comunidad parroquial, en tu comunidad, en tu familia, en tu trabajo, reine la civilización del amor. No el grito, el insulto, la traición, el adulterio. ¿Cuántas cosas rompen esta civilización del amor? ¿Qué es lo que Cristo predicó? Amaos como yo os he amado. Sed uno, perfectamente uno, y el mundo creerá. Entonces, esta oración fuerte, en este tiempo fuerte de Cuaresma, tiene que ir encaminada a esto, a poder vivir en tu casa, en tu comunidad, la civilización del amor. Para ello nos ayudará
la oración del peregrino ruso, que también toma su fuente, el peregrino ruso toma su fuente en San Pablo, su carta a los tesalonicenses. San Pablo habla de la oración sin cesar, orar sin cesar. Entonces este peregrino, cuando leyó esta palabra, fue como un dardo que le atravesó el corazón, pero se quedó un poco inquieto y dice, ¿pero cómo es posible orar sin cesar? Este peregrino ruso visitó a muchos estares, maestros de la oración, monjes, monasterios, etc., y aprendió la oración del corazón, de los padres del desierto, orar sin interrupción. ¿Qué es lo que dice Jesús? Porque el año santo, el que habla aquí mucho el Papa San Pablo VI, tiene su origen en el Concilio Vaticano II. Y sabéis que el grito, uno de los gritos del concilio, ha sido uno de los gritos del concilio ha sido volver a las fuentes. Que la iglesia entera vuelva a las fuentes, el Evangelio. Que las comunidades religiosas vuelvan a su fuente, a la fuente, el carisma primero del fundador. Los franciscanos, San Francisco de Asís, los jesuitas, San Ignacio de Loyola, o sea, siempre volver a las fuentes, a lo genuino, volver al Evangelio. Entonces, el Año Santo ha insistido en este punto, y nosotros también, ahora en este tiempo, cuando escribe su homilía, su audiencia, cuando da su audiencia el Papa San Pablo VI, es en marzo del año 76, 1976, que es plena Cuaresma, como estamos ahora, en plena Cuaresma, donde la Iglesia invita a sus fieles a la oración fuerte, intensificar la oración. Una oración encaminada a encontrar la paz del Espíritu y la comunión fraterna. La paz con Dios. Entonces, este peregrino ruso, pues, aprendió esta oración del corazón, oración insistente, que ya lo dice el Evangelio también. Jesús dice, puso una parábola a sus discípulos para inculcarles que había que orar siempre sin desfallecer. O sea, esto es un don de Dios, ¿no? Un don de Dios que hay que pedir. Levantarse orando, acostarse orando, estás caminando y vas orando. ¿Qué oración? Muy sencilla. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y lo repite 1, 10, 100, miles de veces. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y aquí tenemos mucha culpa todos los cristianos, porque nos entretenemos en 1000 cosas y nos olvidamos de lo fundamental. Ya para los profetas y para los padres del desierto y para los padres de la iglesia, olvidarse de Dios es adulterio. Nosotros pensamos que solamente el adulterio es cuando un hombre traiciona a su esposa o la esposa traiciona al esposo por otro hombre. Pero en la mentalidad de los profetas, el adulterio es olvidarse de Dios. Y te lías con tu trajín de ídolos, de cosas que hay que hacer y de vanidades y tonteras y conversaciones estúpidas que no conducen a nada. Dice Santa Teresa de Jesús que el 90% de los pensamientos que tiene el hombre durante el día son inútiles, no valen para nada. Porque el pensamiento verdadero es el recuerdo de Dios. Dice Dios a Abraham: Abraham, camina en mi presencia y sé perfecto. Esta palabra de Dios a Abraham, que es nuestro padre en la fe, Abraham, tenemos que vivirla así. Vivimos en la presencia de Dios. No te olvides nunca de Dios, que te está mirando, te está amando. Y recuerda lo que Él ha mandado. Dice el grado primero de la humildad de San Benito, la regla de San Benito. El grado primero de la humildad dice: camina en la presencia de Dios, no te olvides de lo que Dios ha mandado, y recuerda cómo arden en el infierno los que despreciaron a Dios, y el gozo que les espera en el cielo a los que fueron fieles.
Tenemos que tener presente siempre esto. Este es el primer grado de la humildad. Según San Benito, que ha escrito en su tiempo y hoy la mejor regla que se ha escrito, preciosa, la regla de San Benito. Tiene 12 grados de la humildad, esa regla, y el primer grado dice eso, caminar en la presencia de Dios. Y caminando en la presencia de Dios, orando, Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador. ¿Y por qué? Lo dice San Pablo. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. O sea, vivir en la presencia de Dios invocando su nombre. Y más en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo fuerte, oración fuerte, dice el Papa San Pablo VI. ¿Para qué? Para que Dios nos purifique. La oración purifica. Es imposible ser cristiano sin oración. No hay cristianos sin oración. Sin oración es imposible la vida cristiana. Necesitamos la fuerza de la oración. El mismo Maestro nos lo enseñó. Jesús de madrugada se iba a un lugar solitario y allí oraba a su Padre. Y a veces se pasaba las noches en oración. Y Cristo era Dios. Y necesitaba la comunicación con su Padre, con Dios a través de la oración. ¿Cuánto más tú y yo? Necesitamos la oración. Y más, como dice el Papa a continuación, dice así: rezar fuerte, además, porque las tempestades de la historia se hacen cada día más amenazantes. Si alguno está buscando en internet, la audiencia del Papa San Pablo VI corresponde al 17 de marzo de 1976. La puedes buscar en internet. Y dice así el Papa, dice así: oración fuerte porque las tempestades de la historia se hacen cada día más amenazantes. Fíjate, qué actualísima estas palabras. Las guerras, ¿en qué puede acabar esa guerra de Ucrania y de Rusia? No sabemos. Puede tener soluciones catastróficas, puede ser que aparezca la paz, no sabemos, pero hay serias amenazas para la paz, para la tranquilidad, para el descanso. Dios quiere que vivamos una vida tranquila, apacible, dice San Pablo. Pero no hay que pensar solamente en Ucrania y Rusia, es tu casa, tu comunidad. ¿Cuántos juicios, cuántos rencores, cuántas tempestades, la llama el Papa, que amenazan la vida cotidiana del cristiano? ¿Cuántas? Malos pensamientos, juicios, violencias en casa, en la comunidad cristiana. Pues bien, hermano, es tiempo de Cuaresma, necesaria la conversión, volverse a Dios invocando su nombre. Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador. Cuando hay tempestades, ¿qué hace Pedro? Cuando ve que se hunde, pues grita al Señor. No grita al abogado, al psicólogo. Bueno, también hay psicólogos cristianos que te pueden orientar bien, pero Pedro va a Jesús. Señor, sálvame que perezco. Se está hundiendo. Ha dejado de mirar a Jesús en medio del mar. Y si deja de mirar a Jesús, ¿qué sucede? Las olas, las tempestades, los vientos, empieza a hundirse. Señor, sálvame. Jesús le agarra de la mano. No dice, ahí te quedas. Jesús no es vengativo. Jesús no es rencoroso. Dice, ¿por qué has dejado de mirarme a mí? San Pablo dirá, en la carta a los Hebreos dice, con los ojos fijos en Jesús. Nosotros tenemos que caminar en nuestra vida con los ojos fijos en Jesús, en el Calvario, donde está Dios reconciliando al mundo consigo. En aquel hombre del Calvario, Jesús de Nazaret, que es hombre y Dios, está Dios reconciliando al mundo consigo. Tenemos que llevar los ojos fijos en el Calvario, que no es una maldición, es el camino de la gloria, camino de la resurrección. Entonces, Jesús no dice a Pedro, has dejado de mirarme a mí, tienes que llevar los ojos fijos en Jesús, eso es palabra de Dios. O ahí te quedas, asume tú tus consecuencias de tus pecados. No, Jesús no actúa así. Jesús no es rencoroso. Jesús le alarga la mano. Hombre de poca fe. Le ponen la verdad y le llama hombre de poca fe. Te llama a ti y a mí, hombre de poca fe.
porque ante la falta de dinero, la falta de que nos están robando, que estamos enfermos, que viene la angustia, lo que llama el Papa San Pablo VI, las tempestades amenazantes que todos sufrimos cada día. Entonces, hay que invocar a Jesús con más fe todavía. Primero, para ir donde Jesús no podemos ir por voluntarismo, olvídense. Cuando un hombre, un escriba quiere seguir a Jesús por voluntarismo, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Jesús lo detiene, alto. Las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido. Yo, un servidor, el Hijo del Hombre, no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿A quién quieres seguir? Te estás engañando. Si piensas que vas a seguir un Superman, que va a destruir a todos los enemigos, y a ti te va a hacer primer ministro de ese reino, y te va a dar favores y títulos, olvídate. No es así. Por eso no se puede seguir a Jesús por voluntarismo. Yo quiero, yo te seguiré donde quiera que vayas. Yo daré mi vida por ti, dice Pedro. Tú vas a dar tu vida por mí. Antes que cante el gallo ya me habrás negado 3 veces. Que darás tu vida por mí. Pedro, no te conoces. No nos conocemos. Aparece el peligro y salimos corriendo. Pedro apareció el peligro y no, a ese no lo conozco. Pero tú estabas con ellos en el huerto de Getsemaní. No lo conozco, por 3 veces, delante de una criada. Fíjate. Y dice San Juan Crisóstomo, fíjate. Y un ladrón en lo alto de la cruz, mientras Pedro en tierra, después de haber visto tantos milagros de Jesús, lo está negando, no lo conozco. Mira ese ladrón, en lo alto de la cruz, está confesándolo como Rey Mesías. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Tiene mucho mérito este ladrón. Y es un ladrón, Pero para Dios no hay acepción de personas. El peor pecado de la tierra puede creer en Jesús y salvarse y tener una vida nueva. Entonces estamos diciendo que no se puede seguir a Jesús por voluntarismo, como Pedro. Yo daré mi vida por ti, yo iré contigo hasta la muerte. No, Pedro, te equivocas. El escriba, yo te seguiré donde quiera que vaya. Te equivocas, porque yo no tengo dónde reclinar la cabeza, dice Jesús. Aquí estás siguiendo a un capitán ideal que va a destruir a todos sus enemigos y va a hacer de Israel una nación potente. Te equivocas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, nos la da Pedro. Señor, si eres tú, en medio de la tormenta, en medio de las tempestades amenazantes, eres tú, cuando ve que ya estás sin trabajo, con deudas, que tu esposa ha dicho ya que no te ama, que se ha ido con otro hombre, cuando tu hija ha venido embarazada, o la han violado, no sé. Ante las tempestades amenazantes, nada más que queda mirar a Jesús y decirle, Señor, si eres tú, llámame. No vale decir, Pedro no dice, voy hacia ti. Lo dijo una vez y se equivocó, ya aprendió la lección. Y dice, Pedro dice, Señor, si eres tú, en medio de la tormenta estás tú, sí, en medio de la tempestad, cuando el barco se hunde, cuando los apóstoles gritan, aparece Jesús en la tormenta. No te desesperes, Jesús está en tu tormenta. No te ha dejado solo, porque tu hijo ya se ha vuelto un rebelde y no te obedece, o tu esposo se fue con otra mujer. Recuerda, en la tormenta amenazante está Jesús. Pero pídele que te llame, como hace Pedro. Señor, si eres tú, llámame, porque yo no puedo, por mi fuerza yo no puedo seguir. Y Jesús dice, está bien, ven. Entonces, Pedro, mirando a Jesús, puede caminar sobre el agua. El agua significa lo que amenaza, lo sinuoso, lo que es frágil. El agua, el mar, significa la muerte, los acontecimientos de muerte que tenemos todos. Y Pedro camina por encima del agua mirando a Jesús. Tú mirando a Jesús, dice la carta a los hebreos, con los ojos fijos en Jesús, que te ama, camina sobre el mar, Pedro.
Pero cuando se mira a sí mismo y ve la violencia del mar, empieza a hundirse y grita, Señor, sálvame. Y Jesús, hombre de poca fe, lo agarra y lo saca. Bien, esta es la oración que hay que hacer. Señor, sálvame. Cuando hay tormentas amenazantes en tu familia, en tu comunidad, que hay divisiones, que hay cosas que ves que no puedes perdonar a esa persona que habló mal de ti, que te robó, que te insultó. Mira lo que dice Jesús. Invócalo. Señor, sálvame. Y Jesús no te desprecia. Toma tu mano y te saca. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bien, vamos a continuar con esta audiencia del Papa. Dice así. Estamos refiriéndonos a la audiencia del 17 de marzo del año 1976. Dice así el Papa. Hay tantas cosas bellas, nuevas y bellas en el mundo. Sostengámoslas por cuanto otras nuevas y graves pesan sobre los pueblos. Es decir, hay cosas bellas, ¿no? En el mundo, ¿no? La inteligencia que Dios ha dado al hombre para la tecnología. Yo me acuerdo, voy a cumplir 72 años, pues cuando con 20 años me acuerdo que escribía una carta a mis padres, yo estaba en Barcelona, escribía a mis padres que estaban en Murcia, pues fíjate, tienes que buscar a un sitio, un sobre, papel, luego escribir la carta, luego tienes que caminar 3 cuadras para encontrar un buzón de correos para enviar la carta y luego la carta te tarda 2 días. Uy, ahora la tecnología. Yo quiero hablar con mi hermana, le mando un mensajito de WhatsApp, no sé qué, y en 10 segundos estás hablando con Corea, con Japón. La tecnología, son cosas buenas. El celular, tiene un problema, algo, puede hacer una llamada. Antes tenía que habían cabinas telefónicas y antes ni había teléfono, ni existía el teléfono. Hace muchos años. Para ir de España a Guayaquil, pues sí, imagínate, te tirabas 3 meses en un barco, ahora en unas horas ya estás en España. Es decir, el Papa dice, hay cosas bellas y nuevas en el mundo. La tecnología que Dios, porque ha dado la inteligencia al hombre. Pero también, cuántas cosas graves pesan sobre los pueblos. Los peligros nos faltan. Que sean ellos estímulos para una nación más asidua, más consciente y fervorosa. O sea que dice el Papa, que es verdad que hay cosas bellas en el mundo, el nacimiento de un hijo, la belleza de la naturaleza, de las montañas, de las flores, del mar. Cuántas cosas bellas ha creado Dios para enamorarnos, para que nos enamoramos de Él, de lo bello. Qué perfección de la tierra que va a 111.000 kilómetros en torno al Sol, pero dando vueltas sobre sí mismo. Qué cosa tan impresionante. No la pensamos estas cosas, ¿no? 110.000 kilómetros por hora lleva la Tierra y además girando sobre sí misma y girando sobre el Sol. O sea, qué cosa, qué mente prodigiosa. Es como la velocidad de 20 o 30 aviones juntos. Un avión puede ir a 500 kilómetros por hora. Bueno, la Tierra va 20 veces más rápido que un avión. Y no nos damos cuenta. Estamos aquí sentaditos y no nos damos cuenta de dónde estamos. Filosofamos poco, pensamos poco. Y con qué perfección el Sol, la Tierra dando vueltas, y a las 6 de la tarde ya comienza, 6:30, pero se va, ya no vemos el Sol. Y luego a las 6:30 aparece de nuevo. Qué cosa. Qué cosas bellas, santas ha creado Dios, para que nos enamoremos del Dios creador. Pero este Dios creador ha permitido que entrase en la tierra el demonio, la serpiente, un misterio, ¿no? ¿Por qué ha permitido Dios? Sí, porque quiere hacernos semejantes a Él.
Oh feliz culpa que mereció tan gran Redentor. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos había rescatado. Cristo tenía que venir a la tierra, el Hijo eterno del Padre, para abrirnos el cielo y llevarnos a estar en comunión con la Santísima Trinidad, ser parte de la Santísima Trinidad. Porque hace miles de años el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era una comunión de personas, y hoy también, pero con una novedad. El Hijo está a la derecha del Padre como cabeza, le falta el cuerpo, que somos nosotros, la Iglesia. Ya, parte del cuerpo ya está, todos los santos, los mártires están, pero le faltan todavía completarse el número, dice el Apocalipsis, el número de los elegidos. Y entonces seremos uno con Cristo. Uno con Cristo, cabeza y cuerpo. Cristo la cabeza y la Iglesia su cuerpo. Y el Padre y el Espíritu Santo. O sea, seremos parte de la Santísima Trinidad. ¿Te das cuenta? Entonces podemos exclamar con San Pablo: los padecimientos del tiempo presente son nada comparado con la gloria que nos espera. Entonces, junto a todas estas cosas bellas que vemos, también existen los peligros, dice el Papa. Por eso hace falta una oración más intensa. Porque dice San Antonio, padre del desierto, tú quita las tentaciones y nadie se salvará. Nos convertimos en vacas. Mira, las vacas en el prado, comiendo hierba, no tienen tentaciones. Pero son vacas, con los terneritos cerca. Nosotros quisiéramos a veces vivir la vida de las vacas, ¿no? Tener la comida segura, los terneritos, o sea, los hijos, que se casen todos, que sean ingenieros y doctores y tal, y que estén cerca de nosotros, por si nos ponemos enfermos. Hijo, estoy enfermo. Y tu hijo, que es doctor, va enseguida a verte. Nosotros quisiéramos un poco, y no tenés problemas, porque la vaca, cuando una avispa o un insecto le molesta, con el rabo, ¡zas!, se pega un golpe y se lo quita del medio. Y eso es lo que queremos nosotros. La vida de las vacas, en un prado verde, tener toda la comida y la vida asegurada. Con los terneritos, hijos de la vaca, los hijitos, nosotros tenerlos bien cerca de nosotros, para que nos cuiden, nos miren y por nosotros. Y luego, si algún enemigo es molestoso, una persona te falta el respeto, es una persona, ahora le llaman persona tóxica, siempre habla de cosas negativas y siempre ve lo malo y siempre acusándote y siempre poniéndote, cerruchándote el piso, pues esa, con el rabo te lo quitas del medio, como la vaca, se quita del medio el insecto, la avispa, y así, no le hablo más, lo quito de mi grupo, de WhatsApp, de no sé qué, y ya no me molesta más. O sea, muchas veces el sueño del hombre, la vida de las vacas, una vida así, tranquila. Pero gracias a Dios, existe el cáncer, existe la libertad, el abuso de la libertad, y el hijo resulta porque se ha metido una pandilla, y el hijo no quiere ir más a la iglesia, y la hija ha venido embarazada, y el esposo ha dicho ya que no te ama, se ha buscado otra mujer. Entonces, hermanos, existen, hermanos, peligros graves, dice el Papa, que amenazan esta falsa seguridad que nos hemos fabricado. Y entonces hay que intensificar la oración. Señor, ten piedad de mí, mi familia se destruye, no puedo perdonar a esta persona que me ha hecho daño. Señor, ten piedad de mí, toma mi rencor. Eso decía Jesús a San Jerónimo: ¿qué me das? Te doy todos mis bienes o di a los pobres. ¿Qué más quieres? ¿Qué más me das? Bueno, pues estoy mi vida consagrada a la traducción de la Vulgata, de la Biblia, estoy sirviéndote. No me basta. ¿Qué más me das? ¿Qué quieres más, Señor? Jesús le dijo a San Jerónimo: dame tus pecados. Esto quiere el Señor, que le demos nuestros pecados. Por tanto, el Señor ha querido que la serpiente, el demonio, entrase en el paraíso. Es un misterio, pero ha entrado. ¿Y por qué? Dice un padre del desierto, esa sería la clave para interpretarlo, dice San Antonio, padre del monaquismo, dice
quita las tentaciones y nadie se salvará. Nos convertimos todos en vacas, buscando nuestra seguridad. Pero gracias a Dios existe la tentación, porque a través de la tentación te salvarás y llegarás a ser Dios. Sin tentación, empieza a echar barriga y barriga y te convierte en una vida de una vaca, en un prado verde. Pero gracias a Dios existe la tentación. Quita las tentaciones y nadie se salvará, dice San Antonio. La tentación es necesaria, porque gracias a la tentación, dice el Papa San Pablo VI, esto lo lleva a una oración más fuerte, a intensificar más la oración, a buscar más a Dios. Porque el que busca halla, el que pide recibe. Señor, ten piedad de mi hogar se destruye, mi vida se apaga y no puedo dejar ese vicio. Como luchaba San Agustín y no podía. Señor, no puedo dejar ese vicio, la fornicación. Y se desesperaba más cuando veía la vida de los monjes del desierto en Egipto, que llevaban una vida angelical. Dice, como aquellos rudos, que algunos no saben ni leer, y él, que era un maestro de filosofía, de retórica, él no podía dejar el vicio, el pecado, no podía. Hasta que Dios le dio la gracia y comprendió San Agustín que nadie puede ser continente, nadie puede ser casto si tú no le concedes la gracia. Entonces, hermanos, intensificamos la oración, y más en este tiempo de Cuaresma. Oración fuerte, le llama el Papa San Pablo VI. Hay que intensificar la oración, gritar con fuerza: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesús, ten piedad de mi hogar, ten piedad de mi comunidad, que se está enflaqueciendo con la pandemia, abandono, gente débil, floja. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios escucha la oración, ciertamente. Bien, y continúa el Papa San Pablo VI diciendo: sí, orar, hermanos, ahora que la Iglesia ha reformado su oración oficial, la liturgia de las horas. Antes se llamaba el oficio divino, ¿no? El breviario. Ahora, con el Concilio Vaticano II, se llama la liturgia de las horas. Ha llegado la hora para el pueblo de Dios de dar prueba de inteligencia y de obediencia. Sí, hermanos. La liturgia de las horas ha sido un trabajo arduo a raíz del Concilio Vaticano II, donde se puede llevar al pueblo también todos los textos más importantes en la liturgia de las horas, las lecturas breves, las antífonas, y todo, no solamente para los curas y las monjas, sino para todo el pueblo de Dios. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque tú no sabes que somos un pueblo de sacerdotes, un pueblo sacerdotal. Por tu bautismo, tú has sido crismado para ser sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, sí, tú. Yo me alegro muchísimo en mi parroquia. ¿Cuánta gente? No estoy solo haciendo laudes. En casa hacemos laudes varias, estamos 3 o 4 personas, hacemos laudes juntos, víspera, hora media, el rosario, pero también yo veo un pueblo, aquí en mi parroquia, cuánta gente, cuántos hermanos se levantan temprano y hacen los laudes, el oficio de lectura, el evangelio de la misa del día, luego 15 minutos de oración. Decía Santa Teresa de Jesús, bastarían 15 minutos al día de oración mental para ser santos. O sea, la liturgia de las horas al pueblo de Dios. Yo me acuerdo cuando tenía 10, 11 años, 12 años, yo era monaguillo, el monasterio de los Jerónimos, está cerca de la casa de mis padres, y allí estaban los padres jesuitas. Ya los jerónimos se fueron, los monjes jerónimos se fueron, y entraron a regentar el monasterio, un monasterio del siglo XVII, precioso, grande. Pues lo comenzaron a regentar los padres jesuitas. Los padres jesuitas también se fueron, y ahora es Universidad Católica, la UCAM. El rector ha muerto hace un mes o dos, de José Luis Mendoza, ha fallecido hace poco.
su esposa está ahora de presidenta y tiene 10 o 12.000 alumnos, una universidad católica estupenda. Pero yo me acuerdo cuando era niño, yo tenía 10, 12 años, hacía con otros amiguitos, hacíamos de monaguillos, y cada uno ayudaba a un sacerdote cuando venían los padres jesuitas a hacer retiro, o venían otros sacerdotes diocesanos a hacer los retiros allí. Le ayudábamos en las misas antes de entrar a la escuela, ¿no? Y yo me acuerdo que íbamos cada sacerdote llevaba un monaguillo, porque había altares laterales. Eso lo puedes ver todavía también aquí en la Catedral de Guayaquil. Si tú entras a la catedral ves muchos altares laterales dedicados a Narcisa de Jesús, a San Juan Bosco, etcétera, y altares laterales, ¿no? Pues en estos altares laterales hacía cada sacerdote una misa con un monaguillo. Había en un espectáculo, a 20 sacerdotes, cada uno haciendo su misa con el monaguillo, ¿no? Y respondíamos en latín. No sabemos lo que respondíamos, pero Dominus vobiscum. Y yo respondía. Teníamos un cartón, así un cartón escrito en latín, y respondíamos et cum spiritu tuo. Respondíamos en latín. No sabíamos lo que decíamos, pero bueno, lo hacíamos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando acabamos la misa, pues iba delante del sacerdote hasta la sacristía, y yo a veces, curioso, abría la puerta de la sacristía y daba un claustro interior que todavía está allí. Todos los años paso por este monasterio y veo el claustro donde hay unas palmeras, y también había unos naranjos, y a veces los sacerdotes nos daban, a los monaguillos nos daban una naranja, y yo lo agradecía mucho. Estamos contentos, ¿no?, de ese detalle generoso. Bueno, pero me llamaba la atención, yo tendría 10 o 12 años, que veía a sacerdotes, en este caso los padres jesuitas, que daban vueltas por el claustro con un libro, y yo me moría de envidia, y digo, ¿qué estarán leyendo? Era el breviario, el oficio divino, se llamaba entonces. Bien, con el concilio se ha reformado las lecturas, todo. Había un trabajo fenomenal de tantos liturgistas, y han puesto los textos más preciosos de la escritura para las lecturas breves, para las antífonas, etcétera, las lecturas largas del oficio de lectura, que siempre hay una, y se va viendo durante todo el año. En 2 años se va viendo lo más importante de toda la Biblia, ¿no?, de toda la Sagrada Escritura. Y yo me preguntaba, digo, ¿pero qué estarán leyendo? Efectivamente. Bueno, pues ese anhelo que tenía yo como monaguillo, que teníamos los monaguillos, que veíamos los sacerdotes hacer eso, esto ha querido el Papa, ha querido la Iglesia, que pase a todo el pueblo de Dios, porque somos un pueblo sacerdotal. Claro que sí, hacer laudes y vísperas, toda la comunidad cristiana. Esto es un tesoro que hay que ir redescubriendo y llevándolo a todo el pueblo de Dios. Que los matrimonios recen juntos, los laudes. Si se levantaban a las 6 de la mañana, pues ahora se levantan a las 5:15, 45 minutos antes o media hora antes, y rezan todos los salmos de laudes, de lo que llama maitines, se llamaba antes, ahora se llama el oficio de lectura, una lectura de la Sagrada Escritura y otra lectura de los padres de la Iglesia o de algún santo precioso, o del magisterio, de algún concilio. Entonces, esto es precioso, dice el Papa San Pablo VI. Dice, sí, orar, hermanos, ahora que la Iglesia ha reformado su oración oficial, que es la liturgia de las horas. La ha reformado. Antes se llamaba oficio divino, porque el cristiano tiene un oficio, hacer presente a Dios. Es el oficio divino, es lo primero. Por supuesto para el sacerdote, ¿no?, para los monjes, las monjas, etcétera. Pero también todo el pueblo de Dios está llamado a participar de esta riqueza exuberante de la Escritura, de los salmos, que es la oración de la Iglesia, heredado del pueblo de Israel. Nosotros somos el olivo injertado en el olivo verdadero, que es el pueblo de Israel. Somos los cristianos, hemos sido injertados en el olivo que Dios fundó, llamando a Abraham, Isaac, Jacob, todo el pueblo de Israel, los profetas, la ley en el Sinaí, etcétera. Todo eso
y llega a la culminación, a ese rey Mesías que esperamos, que es Jesucristo, y que inaugura la Iglesia. Bueno, entonces continuamos diciendo, dice el Papa, ha llegado la hora para el pueblo de Dios de dar prueba de la inteligencia, dar prueba de inteligencia y de obediencia. Qué maravilla, ves por ejemplo aquí en mi parroquia que hay, por pura gracia de Dios, ya hay como 10 comunidades, más de 200 personas que hacen laudes, que ya se le ha entregado, el obispo viene y después de dar 7 catequesis bíblicas sobre la oración, tratado de la oración de Orígenes, se entrega el salterio. Un día al empezar el camino de fe, se le entrega la Biblia, recibe las promesas hechas a tus antiguos padres, dice el obispo, recibe la cumplida de nuestro Señor Jesús, que esta palabra por ti aceptada te lleva a la vida, y es el libro de trabajo de toda la vida, la Biblia, la palabra de Dios. Pero luego también en un momento del camino también se entrega el salterio, o sea, la liturgia de las horas, para que los esposos recen juntos y los solteros, pues ellos solos en su habitación, hagan laudes. Que a veces algunos fallan, les cuesta al principio, que ahí nos domina la pereza, pero la Iglesia siempre anima, venga, ánimo a coger los laudes, a hacer los laudes, las vísperas, es iniciación a la oración, lo estamos iniciando también. Un niño cuando empieza el niño a caminar, pues a veces se cae, no sabe, la mamá tiene que llevarlo, poco a poco, pero es una riqueza impresionante que el destinatario es el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, no solamente los curas y las monjas, que está muy bien que se conserve ese tesoro en los monasterios, en los conventos, estupendo, pero también el Concilio Vaticano II ha mandado a todo el pueblo de Dios, ha reformado el salterio, lo que era el oficio divino, el breviario, para que a todo el pueblo de Dios llegue la riqueza de la palabra de Dios. Bueno, y continúa el Papa diciendo, ni obstinados ni obstinados e irreverentes, ni obstinadas e irreverentes nostalgias. Es que estoy traduciendo el italiano y a veces tengo que hacer algún esfuerzo. Ni obstinadas e irreverentes nostalgias a las formas de culto. Le llama el Papa San Pablo VI obstinadas e irreverentes nostalgia, los que se empeñan en volver a antes del concilio. No, el concilio ha sido un acontecimiento del Espíritu Santo para renovar la Iglesia. Quien lo entienda verá una Iglesia renovada, algo maravilloso. Y quien tenga la nostalgia irreverente de no, hay que volver atrás al latín, pero hermano mío, a chicos de 18 años tú le metes una misa todo en latín, si es que eso es de cajón, es elemental. No quiere decir que las misas en latín estén mal, está bien, algunos, pero hermano, hace falta una renovación. No es posible, antes del concilio, si la Biblia estaba prácticamente prohibida, no es posible. El concilio ha dicho en la Dei Verbum, la Iglesia venera por igual la Sagrada Escritura como el cuerpo de Cristo, es el alimento de todo cristiano, la palabra de Dios. No es posible que estaba prácticamente prohibida la Biblia. Hacía falta un concilio. Hay gente que no se da cuenta y ve el concilio como una desgracia. El Concilio Vaticano II ha sido un acontecimiento del Espíritu Santo. Y no es posible seguir con la mentalidad que la Iglesia son los curas. No es posible. Los curas, los obispos, el Papa, los obispos y los curas y las monjas, eso es la Iglesia. Y el pueblo ya no es que cumpla los mandamientos por ahí, que cumpla lo que pueda. No es posible esa visión. No es posible. La Iglesia ha dicho que el concilio ha dicho que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, donde hay ministerio, claro, el sacerdote, un ministerio,
hay distintos carismas, ministerios, pero es el pueblo de Dios. Y donde se puede vivir todo esto, la Gaudio et Spes, en el mundo actual. No hace falta irse al desierto, aquí, en la parroquia, en tu trabajo, en el mundo actual. Y luego el concilio se ha llamado a sí mismo Concilio Ecuménico, Vaticano II. Ecuménico, no es posible seguir predicando así, divididos. La Iglesia, movida por el Espíritu Santo, tiene que buscar la unidad. Que sean Padre, que sea uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Bien, entonces el Papa le llama que no esas obstinadas, irreverentes nostalgias a la forma de culto, aun siendo, dice el Papa, aun siendo dignas del tiempo pasado, eran dignas, ¿no? En el siglo XVIII, XVII, XIX, había santos, claro que sí, no vamos a negarlo. Y celebraban en latín la misa, claro que sí. Padre Pío, grandísimo santo, y tantos otros, ¿no? Pero tampoco, dice el Papa, ni nostalgia del pasado, obstinadas nostalgia del pasado, pero tampoco arbitrarias o irreverentes de la así llamada creatividad en la acción sagrada y sancionada por la Iglesia. O sea que cada sacerdote inventa su liturgia. No, eso no. Eso tampoco. Le llama el Papa la arbitraria e irreverente creatividad. Hay que ser creativo y cada uno se inventa su forma de decir la misa, de celebrar los sacramentos y de... No, eso tampoco. Tiene que haber una unidad, algo maravilloso. Una renovación, sí, pero decía el Papa San Pablo VI, primero tiene que haber catequesis, para renovar catequesis. No, la gente no entiende y se escandaliza, pero hay que catequizar al pueblo. ¿Por qué hay cambios? ¿Por qué hay renovación? Bueno, continúa el Papa, dice, orar también por los jóvenes no siempre presentes en las asambleas litúrgicas. Dios no está lejos de ellos. Escuchar la voz del profeta, buscar al Señor mientras se deja encontrar. Una preocupación que tenía el Papa San Pablo VI de los jóvenes, que dice, no siempre están presentes los jóvenes. Por eso, una de las iniciativas que tuvo el sucesor de Pablo VI, bueno, primero fue Juan Pablo I, unos días, luego fue Juan Pablo II, 30 años de pontificado, fue dar cumplimiento a esa angustia que llevaba San Pablo VI de que los jóvenes no estaban presentes. Por eso una de las ideas de la iniciativa fue la Jornada Mundial de la Juventud, que empezó en el año 83, 84, la primera en Roma, que tuve la gracia de ir. En Roma fue la primera jornada de la Mundial de la Juventud. Este año, en agosto, será en Lisboa, Portugal. Siguen, con Juan Pablo II, luego con Papa Benedicto, luego con Papa Francisco. Siguen la Jornada Mundial de la Juventud. Es dar un poco cumplimiento a esa angustia que llevaba San Pablo VI, viendo que los jóvenes se alejan de la Iglesia. Una de las formas es esta, ¿no? Una de las iniciativas. Hay muchas, ¿no? Y luego la evangelización. Me decía un joven de la pastoral juvenil, cuando llegué aquí a esta parroquia, Santo Tomás de Aquino, pues, ya hace 30 años, pues, me decía, padre, está dispersa el grupo juvenil, éramos 12, pero ahora ya las que quedan 2 o 3, padre, vamos a organizar el grupo juvenil. Y digo, mire, espérate unos meses y vamos a organizar unas catequesis que van a estar jóvenes con adultos. Va a ser algo maravilloso. Efectivamente, así ha sido. Aquí en mi parroquia hay un camino de fe, hay más de 200 jóvenes o 300 jóvenes, algo maravilloso, ¿no? Y con adultos.
Me decía el otro día una esposa que tiene 3 hijos, que le ha tocado estar en una comunidad donde hay muchos jóvenes, la mayoría son jóvenes, está con su esposo, y oyendo este matrimonio, atento, este matrimonio, oyendo la experiencia de los jóvenes, dice la esposa a su esposo cuando llegó a casa, dice, oye, nosotros tenemos que cambiar respecto a nuestros hijos. No comprendemos su sufrimiento y lo estamos tratando mal. Hemos escuchado todas las experiencias que han dado los jóvenes y estamos cometiendo muchos errores con nuestros hijos. Esto me decía un matrimonio, que es estupendo que eso viene de la convivencia de jóvenes con adultos, solteras, viudos, matrimonios, todos, el pueblo de Dios, todos juntos, todos bajo la palabra de Dios, la Eucaristía, todos en convivencia, dando cada uno su experiencia de lo que Dios está haciendo. Es algo estupendo, ¿no? Bien, hermanos, pues ya hemos llegado al final. Entonces el próximo día pongo aquí una señal para el 8 de marzo. Hoy hago esta audiencia del Papa referida al 8 de marzo 2023. Bien, hermanos, pues les deseo una feliz Cuaresma, que todos luchemos mucho con las armas que nos da nuestra Madre la Iglesia, que es la limosna, es la oración, es el ayuno, para poder incorporarnos a la muerte de Cristo y resucitar con Él a una vida nueva en la Pascua que se acerca. Un saludo para todos.